Hola a todos, bienvenidos a este taller sobre metodologías activas de aprendizaje. Soy el profesor Jesús Adolfo Mora Cisneros, magíster. En esta ocasión tenemos que ver cuál es la principal función de las metodologías activas. Las metodologías activas de aprendizaje buscan fundamentalmente transformar el modelo educativo tradicional, colocando al estudiante como protagonista activo de su proceso formativo. Este cambio paradigmático persigue superar la división artificial entre la teoría y la práctica que caracteriza a la educación tradicional, promoviendo la integración efectiva que estimule el trabajo autónomo del estudiante. ¿Cómo se puede traducir todo esto? Se desarrolla en un conjunto de estrategias, de actividades y de metodologías bien basadas sobre las cuales el docente puede ir guiando al estudiante para que se vuelva más independiente en su proceso de aprendizaje. Muy bien, existen muchos tipos de metodologías activas. Sin embargo, gracias a la ayuda de la inteligencia artificial y de la investigación, se ha podido segmentar a este tipo de metodologías dependiendo de qué tan independiente vuelve o qué tanta independencia da hacia el estudiante. Por eso, del lado izquierdo comenzamos con las metodologías donde hay una mayor presencia del docente. Tenemos el aprendizaje basado en problemas, donde el profesor guía en la resolución del problema y va avanzando hacia el aprendizaje cooperativo. Los estudiantes trabajan juntos con una guía docente. Luego pasamos a la gamificación, que está en el medio, donde el docente tiene un factor relevante, pero los estudiantes van participando más. Por lo tanto, se integra elementos del juego para el aprendizaje. Luego tenemos el aprendizaje basado en proyectos, donde los estudiantes planifican y ejecutan proyectos. Y por último, el aula invertida, que es totalmente dirigido por el estudiante. Otros tipos de metodologías que a lo mejor tienen una variación entre la forma en que se ejecuta. Tenemos esta gráfica que nos explica cómo se va gestionando desde la reflexión hacia la acción. Tenemos que desde la reflexión tenemos el visual thinking, que utiliza elementos gráficos para explicar conceptos. De aquí salimos al art thinking, que fomenta el pensamiento crítico y la creatividad por el arte. Avanzamos hacia el thinking routines o rutinas del pensamiento, que fomenta el pensamiento crítico y la participación activa. El storytelling educativo, que es básicamente la creación de historias, la narración de historias para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que facilita la comprensión a través de narrativas contextualizadas. Bajamos y seguimos al digital storytelling, donde se potencia el storytelling utilizando elementos digitales. Maptelling combina la cartografía social, el storytelling, un conjunto de elementos gráficos y visuales para generar conciencia comunitaria. No todas las metodologías activas están solamente direccionadas a precisamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también con la vinculación con la sociedad y la naturaleza. Tenemos el design thinking, que resuelve el problema de manera creativa y se encuentra centrado en este caso en el usuario, que sería el estudiante. El learning by doing o el aprendizaje haciendo asimila conceptos a través de la experiencia y la acción. Entonces, de esta forma hemos navegado desde la reflexión hacia la acción. Ojo, cuando nosotros decidimos entre una y otra metodología, va a depender de los materiales, de los contenidos, va a depender del grado, va a depender de la independencia. Nosotros tenemos que ver todo el contexto, y a partir de eso es que se puede seleccionar la metodología más adecuada o que se adapte más a el proceso de independencia del estudiante. Muy bien. Vamos a dejar hasta aquí un momento porque tengo que ingresar a otra plataforma. A partir de este punto vamos a profundizar un poco más en las estructuras teóricas y prácticas para comprender las metodologías más relevantes que existen. Primero, vamos a entender bien qué son las metodologías activas.
Las metodologías activas son estrategias didácticas que sitúan al estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. Promueven la participación activa del alumnado en el proceso de construcción del conocimiento, alejándose del modelo tradicional donde el estudiante es un mero receptor pasivo de información. Ahora, ¿cuáles son los 4 elementos clave que corresponden a las metodologías activas? Primero, se centra en el estudiante. Ya nosotros tenemos que soltar nuestro protagonismo y dárselo al estudiante y asimismo ir dándole responsabilidad sobre su proceso de aprendizaje. ¿Ok? Y eso requiere una participación activa. Los estudiantes construyen su propio conocimiento mediante la participación. Se debe trabajar con el aprendizaje experiencial. Se aprende haciendo, experimentando y reflexionando. Y por último, nosotros como docentes servimos como guías. El profesor facilita y orienta el proceso de aprendizaje. No se trata de enseñar, sino de crear entornos donde los estudiantes puedan aprender. Esto nos conlleva a otro conjunto de características. ¿Ok? Este conjunto de metodologías activas comparten características fundamentales, entre ellas la participación y la implicación del alumnado, la colaboración y el trabajo en equipo, el desarrollo de competencias, el aprendizaje significativo y autónomo, la aplicación práctica y la adaptabilidad y flexibilidad. Las metodologías activas no cambian lo que se aprende, sino el cómo se aprende. Existe un conjunto bastante amplio de metodologías activas. Sin embargo, hay algunas que resultan principales. Entre ellas tenemos el aprendizaje basado en problemas, donde los estudiantes resuelven problemas complejos y reales, desarrollando habilidades para el análisis crítico y la investigación activa. Tenemos el aprendizaje cooperativo, que se puede dar en distintos tipos de circunstancias, pero se busca que en el trabajo en grupos para alcanzar objetivos comunes, fomentando la interdependencia positiva y la responsabilidad individual. La gamificación, mucha gente piensa que es desarrollar juegos y que se olvide el proceso de enseñanza-aprendizaje. No, la gamificación es tomar elementos, ¿ok?, de los juegos para realizar actividades educativas que sean un poco más entretenidas para los estudiantes. Elementos como los puntos, las insignias y algunos elementos de competición son tomados para las actividades de clase, para aumentar la motivación y el compromiso. El aula invertida, ¿okay?, donde los estudiantes ya vienen preparados hasta dentro de lo que pueden con su nivel cognitivo y su nivel de investigación para compartir lo que han aprendido de un determinado tema, y el profesor guía y mejora estos procesos. Entonces los estudiantes aprenden contenidos teóricos fuera del aula de clase, dejando el tiempo de clase para actividades prácticas y resolución de dudas. Luego tenemos el aprendizaje basado en proyectos, donde se desarrollan proyectos que responden a preguntas sobre retos reales, integrando conocimientos de distintas áreas. Por eso es que existen los proyectos interdisciplinarios. También existen otros tipos de metodologías activas, como la metodología basada en debates y aprendizaje dialógico, donde pueden crear grupos que tienen determinadas posturas, y a partir de este debate de conocimientos se genera nuevo conocimiento, nuevas perspectivas que enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todas estas metodologías comparten el objetivo de hacer que el estudiante sea el protagonista activo de su aprendizaje. Ahora, tenemos un conjunto de ventajas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos este tipo de metodologías. Primero, si se implementan de forma adecuada y contextualizando a las necesidades y las posibilidades de cada uno de los estudiantes, logramos una mayor motivación. También, como el estudiante estuvo de forma más activa y más pendiente, se genera una mayor retención de los aprendizajes por el aprendizaje experiencial. Una de las cosas más importantes es desarrollar la autonomía y la autorregulación. ¿Qué pasa cuando el estudiante se equivoca?
¿Qué pasa cuando el estudiante se tiene que enfrentar al mundo real? Necesita de autonomía y de autorregulación para tener éxito en su vida. También se apoya el desarrollo de competencias. Cuando yo estoy en un proyecto y cuando yo tengo que afrontar ciertas cosas, yo necesito desarrollar competencias para sacar adelante. Se trabaja con la resolución del problema. Potencia la capacidad para analizar situaciones complejas y desarrollar soluciones creativas. Y por último, como la mayoría de estas metodologías vinculan a grupos de trabajo, se desarrollan las habilidades sociales, como la empatía, el trabajo en equipo y la capacidad de liderazgo compartido. El verdadero aprendizaje ocurre cuando los estudiantes construyen activamente su comprensión, no solamente cuando absorben información. Ojo, ninguna metodología es perfecta y tenemos que tener mucho cuidado con algunas desventajas y desafíos. Uno de los grandes problemas que se enfrentan estos tipos de metodologías es que requiere de una mayor preparación docente. Como yo voy a hacer un guía en un proceso de actividades, yo tengo que planificar estas actividades, ¿ok? Y tengo que tener en cuenta las posibles limitaciones, el hecho de que a lo mejor no todos los estudiantes participen de la misma forma. También existen ciertos problemas en la gestión del aula y en la gestión del tiempo. No todos los grupos son igual de maduros y no todos los grupos trabajan de la misma forma. Entonces eso puede dificultar el uso de este tipo de metodologías. Tenemos que a veces la evaluación suele ser un poco más compleja porque requiere de rúbricas, requiere de observación a mediano o corto o largo plazo, en lugar de tener un simple examen. También puede darse la resistencia al cambio. Si se trabaja con estudiantes que ya tienen ciertos años y están acostumbrados, o uno lleva a que los profesores trabajen utilizando metodologías activas, puede haber rechazo y también puede haber una participación desigual. Sabemos que no todas las personas trabajan de la misma forma y esta participación puede generar conflicto dentro de los grupos. Y por último, se necesitan de recursos para poder desarrollar este tipo de metodologías activas. Ojo, pero estos desafíos no deben desanimar al docente, sino prepararlo para enfrentar la implementación de forma estratégica. Ahora, queda pendiente la pregunta, ¿cuándo deberíamos usar cada metodología? Esa pregunta solamente se la puede responder el docente, pero hay algunos puntos en cada tipo de metodología que es importante tener en cuenta cuando nosotros vamos a seleccionar una de ellas. Pero básicamente tenemos que tener en cuenta los objetivos, el perfil del estudiante, los recursos disponibles y el contexto educativo. No es lo mismo dar clases en un salón muy bien dotado de tecnología y de recursos y de una temperatura adecuada, trabajando con alumnos que son estudiantes universitarios, que trabajar en una escuela primaria en un sector rural. Entonces, todos estos factores tenemos que tener en cuenta. Luego tenemos que dentro de cada uno de estos tipos de metodología existen ciertos puntos a tener en cuenta. Aprendizaje basado en problemas, cuando se busca desarrollar habilidades para resolver problemas reales. ¿Okay? En cambio, cuando hablamos de aprendizaje colaborativo, cuando se busca desarrollar habilidades sociales y trabajo en equipo para promover la inclusión y atender la diversidad, y también para que cuando existan grupos heterogéneos, este tipo de colaboraciones enriquece el aprendizaje. La gamificación sirve para aumentar la motivación y el compromiso en temas que requieren cierta práctica repetitiva o memorización, cuando se detecta algo de desinterés o falta de implicación en la clase. La clase invertida va a depender mucho de las capacidades que tengan ya los estudiantes desarrolladas, porque puede ser una metodología que, si no se implementa de forma adecuada, puede generar cierta sensación de incomodidad en los estudiantes y de nerviosismo. Por eso es que cuando se dispone de buenos recursos digitales o audiovisuales para optimizar el tiempo de clase con alumnado de un buen nivel de autonomía y de autorregulación. Ahora,
¿Cómo nosotros llevamos este tipo de metodologías al aula? Mediante una implementación práctica, que se basa en 4 estados. La transición hacia metodologías activas requiere planificación y una implementación gradual. Primero se tiene que desarrollar un diagnóstico para saber el nivel de los estudiantes, para detectar sus necesidades, para saber cuál es la metodología más adecuada y así definir objetivos claros y medibles. Si yo no puedo medir algo, ¿cómo lo puedo evaluar? Luego tenemos el diseño de actividades. Se asignan cuáles van a ser las tareas significativas y retadoras, preparar los materiales y recursos necesarios y establecer los tiempos y agrupamientos. Después de esto sigue la implementación gradual, donde se necesita introducir la metodología paso a paso, explicar claramente el proceso a los estudiantes y monitorear el ajuste sobre la marcha. Y por último tenemos la evaluación y mejora continua. Recoger el feedback de nuestros estudiantes, evaluar los resultados y realizar los ajustes para futuras aplicaciones. Algunos consejos: paciencia, flexibilidad y formación constante. ¿Cómo yo evalúo dentro de las metodologías activas? Se puede dar desde distintas formas. Desde la evaluación formativa se realiza durante todo el proceso de aprendizaje y permite ajustar y reorientar las estrategias pedagógicas. Se proporciona retroalimentación inmediata y continua. Para llegar a la evaluación sumativa, se valora el resultado final del proceso de aprendizaje, debe contemplar el desarrollo de competencias, no solo de conocimientos, y puede incluir productos finales o evidencias de aprendizaje. ¿Qué instrumento puedo utilizar dentro de las metodologías activas? Puedo utilizar rúbricas, portafolios, observación, autoevaluación por parte de los estudiantes, coevaluación entre ellos mismos y las dianas de evaluación. El feedback constante y constructivo es la clave para el éxito de las metodologías activas. Ahora, ¿qué herramientas digitales o elementos yo puedo utilizar para poder desarrollar este tipo de metodologías? Puedo utilizar herramientas como Google Classroom, Moodle, Genially, Padlet, Trello, Kahoot, Quizzes, y también podemos formarnos de forma independiente mediante ciertos sitios web como Educación 3.0 y cursos de Coursera. La herramienta más importante es el enfoque pedagógico. La metodología es un medio, no un fin. De esta forma hemos culminado la parte teórica de nuestro taller del día de hoy. Muchas gracias, nos vemos en un minuto. Punto del taller del día de hoy. Vamos a trabajar en el uso de la tecnología para poder crear proyectos y poder utilizar las metodologías activas de forma más eficiente. Ir punto por punto especificándoles cómo crear cada tipo de o cómo utilizar cada tipo de metodología activa tomaría mucho tiempo, y por lo tanto podemos utilizar la inteligencia artificial y las web apps para crear espacios donde los docentes puedan escribir las ideas de proyectos o los temas que ustedes quieran desarrollar, para que automáticamente se generen las estructuras de proyecto a partir de ciertas metodologías activas. En este caso, el otro día creé dentro de ChatGPT un chatbot, o mejor dicho, un espacio de trabajo llamado ActiveLab, creador de proyectos educativos. En este espacio podemos escribir una idea o temática. Por ejemplo, una de las que dice es ética digital. Cuando presionamos Enter o en el siguiente, nos especifica un tipo de metodología activa que podemos utilizar. Podemos utilizar aprendizaje basado en proyectos, gamificación basado en retos, clase invertida, estaciones de aprendizaje y aprendizaje de servicios, que es uno también de lo que se puede utilizar. Vamos a trabajar con aprendizaje basado en proyectos. Damos clic en siguiente. Espera unos momentos y aparece un botón para poder generar el proyecto. En este espacio se despliega la información de nuestro proyecto. Voy a movilizar un momento la cámara para poder observarlo mejor. Tenemos el título del proyecto, la metodología seleccionada y nos despliega el conjunto de elementos básicos para trabajar con proyectos. La justificación pedagógica,
los objetivos de aprendizaje según la taxonomía de Bloom, las fases del proyecto para poder ir trabajando, que es el inicio, el desarrollo y el cierre. Cómo se puede gestionar la evaluación, los recursos sugeridos y la extensión y adaptaciones. Aproximadamente el tiempo utilizado y la modalidad. Cuando ya podemos copiar toda esta información y llevarlo a un documento de Word y básicamente también modificarlo, porque recuerden que se tiene que adaptar básicamente a las posibilidades y al contexto institucional y de nuestra aula. ¿Ok? Podemos seleccionar crear otro proyecto. Vamos a hacerlo sobre la fotosíntesis. Damos clic en siguiente, seleccionamos gamificación, que puede ser otro utilizar, siguiente y generamos proyecto. Nos da una justificación, objetivos, fases, evaluación, entre otros. Y así podemos utilizar este web app. Vamos a ir explorando en unos minutos algunos otros. Bienvenidos a esta segunda parte de la creación o el uso de distintos tipos de herramientas para crear proyectos educativos o para realizar actividades relacionadas a las metodologías activas. En este caso se ha creado en una plataforma llamada Firebase, que es bastante nueva, tiene más o menos un mes o dos, que te permite crear pequeñas aplicaciones que se conectan con inteligencia artificial e internet para resolver distintos tipos de problemas. En este caso, para crearla simplemente tienes que escribir una instrucción bien diseñada sobre lo que tú quieres que haga la aplicación. Y en este caso se ha diseñado una aplicación web llamada Forja de Proyectos. Les recuerdo que en la parte superior van a estar los enlaces para que puedan acceder a este tipo de espacios. ¿Ok? El problema que presenta Firebase es que si no se usa un proyecto durante una semana, lo manda a guardar, por decirlo de alguna forma, y hay que volverlo a activar, pero no hay problema. Muy bien. Esta actividad se llama Forja de Proyectos. Potencia tu enseñanza generando proyectos de aprendizaje innovadores y gamificaciones con ideas impulsadas por inteligencia artificial y plantillas dinámicas. En la parte superior tenemos Comienza tu proyecto. Tenemos un tema o idea inicial. Vamos a usar, por ejemplo, como les había dicho, vamos a trabajar con la fotosíntesis. O vamos a cambiar, vamos a trabajar con el sistema solar. También podemos especificar para qué nivel aproximado, para pre-macro. Y seleccionamos generar ideas de proyecto. La ventaja que tiene Firebase en comparación a otras plataformas de inteligencia artificial es que crea proyectos un poco más profundos, ¿ok? En este caso nos da 8 ideas de trabajo, ¿ok? Basado en distintos tipos de metodologías. Por ejemplo, tenemos ABP, que es aprendizaje basado en proyectos, ¿ok? Aprendizaje basado en retos, aula invertida, tenemos gamificación, tenemos, más que todo aula invertida y gamificación. Ojo, eso no implica que este tipo de proyectos no puedan cambiar de metodología. Esa ya lo vamos a ver en un momento, pero supongamos que queremos un proyecto de aula invertida. Vamos a seleccionar este que se llama Experto en Planetas. Pueden leer la descripción antes de seleccionar cuál van a utilizar. Por ejemplo, antes de cada clase los estudiantes ven videos cortos o leen artículos sobre un planeta en específico. En clases se dedican a actividades prácticas, debates, juegos de roles simulando ser un astronauta en el planeta, resolución de problemas. Al final, cada estudiante se convierte en un experto en un planeta y se le enseña al resto de la clase. Podemos cambiar el tipo de metodología. Supongamos que queremos que sea un aprendizaje basado en retos. Y luego seleccionamos obtener recomendaciones. En la parte inferior se desplegarán una serie de recomendaciones inteligentes.
Tenemos el objetivo del proyecto: convertir cada estudiante en un experto en el planeta Sistema Solar, capaz de investigar, presentar y debatir sobre sus características de forma clara y atractiva, fomentando el aprendizaje activo y colaborativo. Tenemos los pasos para la implementación y cuánto dura cada semana y las características que debe tener cada uno de los pasos. El tiempo estimado, las estrategias clave a utilizar, los recursos e incluso una idea de rúbrica de evaluación. ¿Ok? De esta forma nosotros podemos obtener o reducir gran parte del trabajo que nosotros pudiésemos hacer cuando utilizamos este tipo de metodologías. ¿Qué queremos o qué quiero que comprendan con todo esto? Que si forjamos el uso de las metodologías activas combinado con la tecnología, se tratará de desarrollar estudiantes independientes y poderosos para que triunfen en el futuro. Si deseas tener acceso a todo un curso más ebooks de aprendizaje sobre esta temática, únete a el enlace que se está mostrando ahorita en pantalla, donde tengo una comunidad donde estaremos compartiendo información, estaremos compartiendo cursos gratuitos y de pago sobre tecnología educativa. Muchas gracias.